Espacio ofrecido por Quisoteos. Hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Una jornada para romper estigmas y recordar la importancia de cuidar nuestro bienestar emocional. Hablamos con nuestra colaboradora, la doctora Elena Benito Lara, experta en psicología, para desmentir los mitos que rodean la salud mental y entender por qué pedir ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad. Descubre cómo la prevención, la educación y la normalización son claves para alcanzar un equilibrio entre nuestra salud física y emocional. A ver, realmente yo creo que los más cuerdos son los que van a terapia, porque realmente aquella persona que acude a terapia es aquella que quiere solucionar sus problemas. Es decir, la persona que busca ayuda es porque se da cuenta que tiene una situación a resolver. Muchas veces no son situaciones patológicas como tal, sino son cambios en la vida. A ver, los trastornos mentales crónicos y graves llegan, pero realmente llegan más a salud mental o a la parte más de psiquiatría. A nosotros nos puede llegar como tal un seguimiento o una situación concreta, o los familiares de este tipo de personas. Pero realmente hoy en día pues existe ese día de la salud mental, porque necesitamos darle normalidad, darle visibilidad a que necesitamos cuidar tanto de la salud física como la salud mental, porque van dadas de la mano. En muchas ocasiones pasa que es mi apatía, mi bajo ánimo lo que no me deja hacer mi trabajo o lo que no me deja hacer ese deporte que me gusta, porque tenemos que buscar el equilibrio entre ambas. Por eso es necesario darle normalidad y sobre todo darle visibilidad y darnos cuenta que es necesario tener el equilibrio entre las dos, tratarlas, porque al fin y al cabo, y para eso están los profesionales de la salud mental, para llegar a ellos, para pedir ayuda en cualquier momento de nuestra vida, que nos sepamos resolver algo o no sepamos con quién contar a nivel familiar o de amistades, que algunas veces no lo tenemos ese círculo o tampoco queremos comentar lo que nos sucede como tal. Tenemos que darnos cuenta que nos falta mucha información, nos dejamos llevar por lo que nos comentan o por lo que nos dicen. Al final no se trata de que es costosa o no, se trata de que tú inviertes en tu vida. Y yo creo que deberíamos darle valor a lo que es la salud. Y lo que decía antes, si es la salud física y mental mandada de la mano, tengo que invertir, igual que invierto en gimnasio, invertir en un fisioterapeuta, invertir en psicología o en psiquiatría, porque está invirtiendo en vida y en calidad, en esa calidad del día a día, de cómo estoy yo. Es como se dice, si yo invierto en un coche nuevo, si yo invierto en un teléfono de última generación, que realmente son cosas materiales, superficiales, porque no voy a invertir en mí misma o en mí mismo cuando realmente me tengo a mí para toda la vida, y como no invierta yo en mí, eso sí que no lo va a hacer nadie. Costoso como tal no es, es más costoso si no te atiendes y si no te tratas, porque al final lo que te va a costar, como digo yo, es tu vida o tu bienestar emocional, y eso sí puede tener ciertas complicaciones más serias, por decirlo de alguna manera. Muchas veces si prevenimos es más sencillo, porque la prevención quiere decir que a lo mejor tenga que ir o en menos situaciones o menos veces. Has nombrado al dentista. Si yo voy al dentista cuando tengo la primera dolencia, puede ser, por ejemplo, que Samuel a mí no me la saquen. Si yo voy a salud mental o a psicología, psiquiatría, cuando tengo los primeros síntomas, siempre van a ser más leves. Pues entonces la prevención o el diagnóstico puede ser que sea también más leve o tenga que ir con menos asiduidad, porque adquiere antes las estrategias. Se trata un poco sobre todo de prevención. Ahí lo que comentas tiene mucho que ver con lo que decíamos al principio, con que a terapia van los locos. Es decir, si yo voy a terapia es que estoy loco, entonces la gente me va a tachar de eso, me va a etiquetar. A ver, volvemos a lo mismo, es decir, a una terapia, a un traumatólogo, a un fisioterapeuta, ¿quién va? Quien quiere paliar esa dolencia o paliar ese malestar. El problema que tenemos con la salud mental, con la psicología, es que viene de antecedentes, de la psiquiatría, de los manicomios, de todo ese tipo de cosas, y realmente eso ha hecho mucho daño porque eso es desinformación. Y hay mucha gente que le da vergüenza, o cuando acude en muchas ocasiones me pregunta, me dice, cuando vaya, ¿qué digo? ¿Tu nombre? Digo, ¿a dónde voy? Yo siempre tengo la misma respuesta, di lo que te sientas más cómodo. Si tú a día de hoy no quieres decir que vienes, no pasa absolutamente nada, lo que necesitamos es que vengas y trates tu problema. El día de mañana, si quieres decir que estás aquí, genial, no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que muchas veces es el estigma social que tenemos. Y es muy difícil de romper, porque eso va de generación en generación y lo vamos transmitiendo. Hasta que llega un momento, hoy en día es verdad que cada vez acude más gente y demanda más ayuda y le damos más normalidad que antes. Se ha visto ahí un punto de inflexión y la gente lo verbaliza más, lo comenta. Muchas ocasiones me comenta muchos pacientes, joder, si lo comentaba con una amistad, lo comentaba con un amigo, y mucha gente viene y le pasa lo mismo. Y se van dando cuenta que realmente acudir es normal y que muchos síntomas son compartidos, no son de mayor gravedad, si, como decía antes, si los prevenimos. Ese estigma va a terminar desapareciendo poco a poco.
Aquí, pues, por ejemplo, uno de los trastornos que más recibimos, una de las patologías que más es la ansiedad. La ansiedad cuando debuta, los síntomas son físicos. Una taquicardia, una sensación de presión en el pecho, sensación de hormigueo, sensación de ahogo. ¿A dónde acudimos realmente? A urgencias. ¿Por qué? Porque es físico, no lo hacemos con la salud mental. Si tuviéramos más información al respecto, pues acudiríamos a psicología o acudiríamos a salud mental y se puede prevenir. Yo creo que en este caso necesitamos más información, aparte de la inteligencia emocional y los síntomas que podemos dar. Pero a priori, si tú tienes cierta sintomatología, sobre todo lo vemos en los pensamientos, en los cambios, en la toma de decisiones que nos cuesta, la desconfianza, una baja autoestima, vemos que no podemos resolver problemas, ahí podemos acudir a un psicólogo perfectamente, porque nos va a dotar de las estrategias que yo necesito. Muchas veces no hay que ser una depresión grave, ni mucho menos, sino ciertas cosas que no me dejan avanzar y las veo como un obstáculo y necesito estrategias que muchas veces no tengo. Hay que tener en cuenta que en la primera visita todas las personas llegamos o llegan nerviosos, porque voy a conocer a una persona, mejor dicho, voy a ver a una persona que no conozco de nada y voy a abrir lo más íntimo de mí, donde hay tantos estereotipos, tanta vergüenza, el qué pensarán, y yo se lo voy a contar a esa persona. Pues al principio hay que tener ese feeling, esa alianza terapéutica que necesitamos para que la persona siga viniendo. Y sobre todo muy importante, si una persona quiere cambiar, el protagonista de la terapia realmente es la persona que llega. Yo te puedo ofrecer las mejores estrategias, te puedo adaptar tu tratamiento, tu intervención, pero cuando tú sales de la consulta, ahí fuera las tienes que poner en práctica. Y tenemos que darnos cuenta que si yo no hago por cambiar mi estilo de vida, cambiar mis hábitos, hacer cambios, tomar decisiones, no va a funcionar ni en psicología, ni con un nutricionista, ni con el deporte, ni con nada, porque al final la perseverancia va en la persona. Y también es verdad que los cambios inmediatos no existen. Una persona no cambia de un día para otro, y si una persona llega con una patología de ansiedad, cuando salga a la consulta, se va a sentir aliviado porque sabe lo que le está sucediendo, pero la ansiedad va a persistir hasta que esa persona la puede manejar. Es un proceso como tal, necesitamos ir poco a poco, de forma gradual. No es como tomar una pastilla que desaparece el dolor. A ver, si lo piensas como tal, cuando te tomas una pastilla, realmente tampoco desaparece el dolor, lo minimiza. En el momento que se pasa el efecto de la pastilla, vuelve a aparecer y necesitas otra pastilla. Pues esto es lo mismo. Yo puedo ir aprendiendo estrategias que minimizan esos síntomas, pero poco a poco tengo que ir adaptándolas a mi contexto para evitar esa toma de medicación o que los síntomas muchas veces no es que desaparezcan, sino que yo aprendo a trabajarlos y a tratarlos y no le da la misma importancia que al principio. Claro, aquí tiene mucho que ver que por una parte lo que es los medios de comunicación a nivel de televisión, de periódicos o de redes sociales, simplemente hay una parte que sí lo está fomentando de esa forma positiva de acude, es adecuado, pero por otra parte hay muchos titulares que dan mucha desinformación. Sobre todo a mí no me gusta nada a nivel profesional cuando aparece, no sé, cuando una persona se ha suicidado, cuando una persona ha cometido un delito, una persona con esquizofrenia, lo primero que resalta es esquizofrenia, una persona con un trastorno mental, ahí le estamos dando ya una visión negativa y muchas veces ese trastorno no estaba, o si estaba ahí lo ponen en duda. Ahí ya nos quedamos con es que es esquizofrénico y todos matan, o todos... No, tampoco es eso. Yo creo que ahí esa parte es la que hacemos daño. Que antes de poner ciertos titulares debemos manejar información para no generar esa expectativa totalmente irracional en la sociedad, porque de ahí vienen todos los estereotipos, todos los prejuicios, y que no vayamos a la psicología o que no pidamos esas primeras citas. Pero es verdad que hoy en día, por suerte, esta visión más positiva sí se está transmitiendo. Hoy en día, a través de las redes sociales, muchos actores, muchas actrices, muchas personas famosas lo están reconociendo y lo están diciendo, que eso es bueno. ¿Por qué? Porque es como, si esa persona que yo tengo de referente va, ¿por qué yo no? Eso también nos sirve un poco de ayuda, a dar esa visibilidad, esa normalidad. Hay veces que la pregunta no es cómoda, sino muchas veces yo ya me siento confundido y ahí me doy cuenta que necesito a alguien que me ayude a poner o dar esos pasos en mi vida. Muchas veces realmente no hay un síntoma, muchas veces nos pasa que tenemos puntos de inflexión en nuestra vida, queremos cambios, tenemos como esa sensación de confusión de ¿y qué hago yo ahora? Y ahí a lo mejor es ese momento que necesito acudir a una persona que me ayude a resolverlo o a ver qué pasos yo puedo dar. Otra vez puede aparecer ciertos síntomas leves y necesito solamente información. Lo que decía antes, muchas veces en una primera consulta la gente sale aliviada, no resolvemos su problema, pero sale aliviada porque le estás dando información, le estás dando cuenta, le estás transmitiendo esa seguridad y esa tranquilidad de decir, te está sucediendo esto, se puede trabajar. Te pones en el camino, por así decirlo. Exactamente, exactamente. Le da seguridad en que podemos resolver o podemos hacer alguna cosa. Es lo que decíamos, con el miedo de los estereotipos, con el miedo de los tabús, el señalamiento, las comparaciones es lo que no nos gusta. Y como creemos que a terapia van los locos, pues no queremos que nos consideren como una persona loca
ni que nos etiqueten de esa manera. Yo siempre recomiendo que intentemos no compararnos, sino tomar las decisiones de nuestra propia vida, porque esas personas que consideran, opinan realmente ni te conocen, ni tampoco te van a ayudar a tomar decisiones, ni a mejorar en tu estilo de vida. Tenemos que reflexionar y decir qué es lo que yo necesito. Y si yo necesito pedir ayuda, darme cuenta qué es lo mejor que puedo hacer para contribuir a mi bienestar y sobre todo para mejorar, porque si no, si espero a que todos me apoyen o todos concuerden en su decisión, no tomaría decisiones, sino en este campo, sino en muchos otros. Al final las comparaciones o el que las demás personas nos señalen es en todos los campos de nuestra vida, cuando las personas tienen que tomar decisiones en un cambio de trabajo, en una separación, en ese tipo de situaciones, tampoco las tomamos por... van a hablar de nosotros, pues esto es lo mismo. Si vamos a romper etiquetas, vamos a romper tabús y acordaros siempre, no nos comparemos, no esperemos que la gente comente de nosotros, no, piensa qué es lo que tú necesitas y si necesitas pedir ayuda, hazlo, porque cuanto antes lo hagamos, antes vamos a resolver el problema y antes vamos a mejorar y al final la persona que mejora eres tú mismo como tal. Espacio ofrecido por Quisoteos.